Muy buenos días a cada uno de ustedes, mis queridos y amigos de la verdad presente. Bienvenidos a este espacio que vamos a tener hoy. Agradecer a Dios por su infinito amor que tiene para con nosotros y agradecerles a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Este mensaje que vamos a tener el día de hoy, quisiéramos que ustedes lo puedan compartir, porque la palabra del Señor es para compartirla. Antes de poder comenzar este estudio, vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Ahí donde ustedes están, acompáñenos en la oración. Bendito Señor que está en los cielos. Queremos pedirle su ayuda, queremos desarrollar este mensaje, pero queremos que el enemigo no tenga parte en este estudio. Unja nuestros labios y haga que todo lo que hagamos, Señor, y digamos, sea de acuerdo a su voluntad. Le pedimos en súplica, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Agradecer a Dios una vez más, a ustedes, y vamos a comenzar este estudio. El título para el día de hoy, le vamos a poner un título, se llama La mentira, el pecado de Satanás. Estaremos hablando acerca de la mentira. Entonces, surge una pregunta en esta oportunidad. ¿Mentir es pecado? Muchos podrán decir que mentir es pecado. Otros podrían decir que de acuerdo a la magnitud de mentira se considera pecado. Pero vamos a dejar que la Biblia nos hable acerca de este mal hábito que se fomenta a diario. Quisiéramos utilizar, para comenzar, Segunda de Crónicas, capítulo 20 y verso 20. Dice lo siguiente: Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. El día de hoy tendremos dos herramientas importantes para nuestro estudio: la Biblia y el espíritu de profecía. De acuerdo al capítulo 8 y el verso 20 de Isaías, estaremos hablando a la ley y el testimonio. Allí donde ustedes están, quisiéramos que cojan su Biblia y analicen junto con nosotros. Vamos a comenzar leyendo el capítulo, ya para desarrollar este mensaje, el capítulo 8 de San Juan y el verso 44. La palabra del Señor dice lo siguiente: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Importante lo que dice la Escritura. Dice que él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Esto quiere decir que nunca ha hablado la verdad, solamente ha dicho mentira. Pero lo más interesante de la palabra es que él es padre de mentira. Es mentiroso y es padre de mentira. Significa que en esta tierra tiene hijos, y sus hijos están realizando lo que él ha hecho y ha dado como principio. Mis queridos hermanos y amigos, surge una pregunta en esta oportunidad. En tu iglesia, en tu grupo, en la sociedad donde tú asistes, donde te relacionas con ellos, ¿practican la mentira? Posiblemente ustedes digan: en mi hogar no se habla mentira. Otros puedan decir: mentimos cuando en algún momento necesitamos hacer algo bueno. Porque en esta tierra existe algo interesante. He escuchado por ahí decir que existe la mentira piadosa, existe la mentira blanca, y que hay momentos en los cuales podemos realizar y decir esa mentira. Entonces, vamos a la Biblia. ¿Qué dice el libro de Mateo capítulo 5 y el verso 37?
Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. La palabra dice que nuestro hablar sea sí, sí, y nuestro hablar sea no. Pero vamos a ver lo que dice esta versión. Me gusta mucho porque relaciona algo directo y más comprensible para nuestro dialecto. En el libro de Mateo capítulo 5 y el verso 37, dice lo siguiente. Muy bien. Si van a hacer algo, digan que sí. Si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Entonces, analizando este verso, en este momento nos damos cuenta de algo importante. Que si nosotros decimos que sí, pero luego cambiamos nuestra palabra, se convierte en una mentira. Haciendo un ejemplo, si el día de hoy les digo que voy a compartir mis bienes con los pobres, pero si el día de mañana no lo hago, me convierto en un mentiroso. Porque existen muchas excusas en esta época. Al principio ofrecemos, al principio hacemos promesas, pero cuando llega el momento de dar lo que hemos prometido, no lo hacemos. Por eso surge la pregunta si en tu iglesia se practica la verdad. Si en tu iglesia, en tu hogar, en tu sociedad se practica la verdad y no la mentira. Quiero leerlo de nuevo para poder meditarlo y así también analizarlo, lo importante que puede ser leer la palabra. Si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Podemos recordar que muchos prometieron grandes cosas. Podemos ver que hoy en día en los púlpitos hay promesas que muchas veces no se cumplen. La Biblia dice que muchas veces los que dicen y hablan por demás y eso viene únicamente de Satanás. A lo cual podríamos decir que se convierte en mentira. Nos convertimos en mentirosos cada vez que prometemos algo o decimos algo y al final cambiamos nuestra posición. Entonces, la pregunta es, ¿entonces lo que yo hago se convierte en pecado? ¿O lo que yo digo se convierte en pecado? Sacamos nuestras conclusiones cada uno de nosotros y vamos a buscar en el libro de Génesis capítulo 3 y verso 3. Libro de Génesis capítulo 3, verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. El Señor en el principio le dio una orden a nuestros primeros padres. El árbol que está en medio de ellos, no lo tocaréis ni lo comáis. El día que ustedes hagan esto, ciertamente morirán. Con la simple razón de tocarlo, ya se convertía en pecado. Con la simple razón de mentir para poder salvar a alguien de un castigo, quizás ya se convierte en pecado. Podríamos decir, pero no lo sabíamos. Pero cuando estudiamos la palabra, nos enteramos que la mentira viene del diablo. Pero ocurre en este tiempo que la mentira es el pan del día de muchos seres humanos. Cada vez se miente y la mentira avanza en gran profundidad. Pero no viene muchas veces de la gente con conocimiento bíblico. Viene de la gente
que sí practica en algunas cosas lo que es la vida cristiana. Interesante fuera que viniese pues de gente que no tienen conocimiento en las Escrituras, pero viene más de la gente que tiene conocimiento de las Escrituras. Hoy por hoy, los púlpitos están llenos de mentirosos. Los hogares cristianos están llenos de mentirosos. ¿Qué debemos hacer ante esta ola de pecado que está arrasando con el principio moral de los seres humanos? Debemos pedir a Dios su ayuda. Tenemos también el libro de Génesis, el capítulo 3, el verso 4, el mismo libro de Génesis 3, 4. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Si agregamos el verso 5, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. La mentira que Satanás utilizó en el Edén es utilizado hasta el día de hoy. Satanás menciona que si nosotros practicamos esta mentira, Satanás menciona que si nosotros seguimos abrazando el pecado, entonces un día nos vamos a convertir en Dios. Pues la gran mentira de ellos fue que si comían de ese fruto serían como dioses, o serían como Dios. Ustedes saben que la historia no se relata como algo agradable. Al comer el fruto pecaron. Satanás engaña a diestra y siniestra en esta etapa que vivimos a muchos de los seres humanos que mentir no es pecado y que podemos hacerlo cada vez que se nos ocurre. Y es por eso que existe una decadencia total en las iglesias que profesan ser seguidores del Señor Jesús. Existe una gran decadencia en la vida de los hombres que existen en esta tierra, porque cada vez practican la mentira. La mentira está arrasando los buenos principios morales de los seres humanos. Tenemos el libro del conflicto de los siglos. Quisiera leer un párrafo para que podamos así analizar este estudio. En la página 546 y 547, el conflicto de los siglos dice algo interesante. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. El pecado es un intruso. No hay explicación alguna enteramente que pueda darse. Es algo misterioso, es un misterio. Es un misterio que a veces no se puede explicar. Inexplicable, dice. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Muchas veces mentir se convierte en un hábito del diario vivir y muchas veces se excusa porque hemos querido de alguna manera ayudar a alguien. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Si en algún momento se pudiera encontrar algo que se pueda excusar a lo que significa la mentira, entonces el pecado dejaría de ser pecado. Dice, la única definición del pecado es la que la palabra de Dios dice. El pecado es transgresión de la ley. La mentira es pecado y por lo tanto se convierte en transgresión de la ley. Muchas veces se transgrede la ley de Dios. Pero, ¿por qué se está transgrediendo la ley de Dios? Es por la única razón que el enemigo de Dios está llevando a cabo su plan.
la gran mentira. Y en cada parte del universo donde hay existencia, Satanás utiliza la mentira para desviar a los hijos de Dios. Entonces, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 12 y vamos a encontrar algo interesante, lo que relata la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 12, el libro La Revelación, como quieran llamarlo, y vamos a leer el verso 4. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Dice la palabra del Señor que Satanás, utilizando la mentira, arrastró a una tercera parte de ángeles. ¿Cómo la Biblia lo define, la mentira? Vamos a ver lo que dice el libro de Isaías capítulo 9 y el verso 15. El libro de Isaías capítulo 9 y el verso 15 menciona lo que significa la cola del dragón o de la serpiente y cómo se fomenta para esta época. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. La Biblia quiere decir que cuando Satanás utilizó para arrastrar a una tercera parte de ángeles, utilizó la mentira. La cola representa la mentira. Dice, el anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Utilizando este medio, Satanás arrastró a una tercera parte de ángeles. ¿Lo está haciendo ahora? Seguro que sí. Satanás está fomentando la mentira a diario. Los medios de comunicación, todo lo que se lee, libros no inspirados, están fomentando mentira. La mentira acarrea la mente de los seres humanos y muchos de ellos están confundidos. Dice también el libro de Primera de Samuel capítulo 28, vamos a encontrar algo interesante ahí. Primera de Samuel capítulo 28 del 11 al 13. Vamos a encontrar una historia que relata el libro de Primera de Samuel capítulo 28 del 11 al 13. Muy bien, dice: la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Ustedes conocen la historia. Era Saúl siendo entrevistado allí con una pitonisa y le pregunta, ¿a quién quieres que te haga venir? El rey contesta, hazme venir a Samuel. ¿Acaso Samuel estaba vivo? ¿Estaba caminando para esa época? Hace algún tiempo ya Samuel había muerto. Pero Satanás, con su astucia, con esa cola que arrastró a una tercera parte de ángeles, va a arrastrar también a Samuel. Dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, noten que esta mujer ve a Samuel venir en su delante y le va a hablar al rey. Pero la pregunta es, ¿quién es ese personaje que viene con la apariencia de Samuel? Dice el verso 13, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Ustedes saben que esos dioses se determinan como demonios. Eran demonios quien venían. Y a quien había visto no era Samuel, era alguien que se había disfrazado de Samuel. La gran mentira. La gran mentira del espiritismo de hoy, que se fomenta a diario en las iglesias protestantes y se dice que nuestros seres queridos pueden comunicarse con nosotros.
que nuestros seres queridos han pasado a otra vida y que desde ahí están mirándonos y están velando también por nosotros. Dice el verso 14, él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando su rostro a tierra hizo gran reverencia. ¿No significa lo que estaba mencionando esto era mentira? Totalmente lo que esta mujer me estaba mencionando era mentira. Porque no era Samuel. Era un demonio disfrazado de Samuel. Es así como la mentira estará cada día avanzando en todo el lugar. Y necesitamos tener un escudo de protección. El Señor nos ha dejado su palabra. El Señor dijo en San Juan capítulo 8, el verso 32, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Quiero invitarte, si todavía no conoces la verdad nos hace libres. Dejemos de pensar en historias fantásticas que nos cuentan los hombres de saber. Existe la Biblia, la única regla de fe la que nos puede ayudar a creer que Dios es grande, infinito y que Él nos habla a través de su bendita palabra. No podemos escuchar a espíritus de demonios, quienes están trayendo mentira por doquier. Y muchos están abandonando las filas y dejándose llevar por este mal odioso conocido como mentira. Entonces, hermanos y amigos, nos encontramos en una etapa donde debemos defender la verdad. El Señor nos ha prometido darnos todo lo que es necesario. Vamos a buscar en lo que dice Efesios, el capítulo 4, y quisiéramos anclarnos de esa herramienta que el Señor nos ha dado para no caer completamente en el abandono. Efesios capítulo 6, perdón. Vamos a leer desde el 10 hasta el verso 16. Bueno, vamos a leer hasta el verso 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos queridos, la Biblia dice que nos debemos vestir de toda la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, la armadura de nuestro Señor. Hermanos queridos, cada día se está acabando la fe. Los hombres se están levantando muchas veces a hombres pecadores. Cuando en la Biblia hay un registro muy importante que se conoce en el libro de Juan, capítulo 3 y el verso 14. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Queridos hermanos, si nosotros levantamos a Cristo, si nosotros nos vestimos de toda la armadura de Dios, entonces estaremos seguros. Estamos creyendo a hombres que aparecen en este tiempo, hombres eruditos, hombres capacitados, que son doctores en la Escritura, pero que muchas veces son dominados por su ego, por ese orgullo fantástico, y están llevando
al destierro a muchos cristianos, a muchos hermanos que se fían de ellos y son atrapados por las tretas del enemigo. Entonces, queridos hermanos y amigos, necesitamos leer la palabra del Señor. Quisiéramos leer el libro de Éxodo, capítulo 20. Vamos a buscar el libro de Éxodo, el capítulo 20, y vamos a leer el 9º mandamiento. Dice el verso 16 del capítulo 20. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hablar contra nuestro prójimo falso testimonio se convierte en mentira, se convierte en pecado. Violar el 9º mandamiento es como si estuvieras mintiendo. Pues aun cuando no hayas mencionado totalmente lo que significa o lo que se está relacionando a la mentira, pero hayas hablado falso testimonio, se convierte en mentira. Lo dice el libro de Hijos e Hijas de Dios. Permítanme lecturar el libro Hijos e Hijas de Dios. En la página 62, el párrafo 2, dice: el 9º mandamiento requiere de nosotros una consideración inviolable por la verdad exacta de cada declaración que pueda afectar el carácter de nuestros semejantes. Miren lo que menciona el espíritu de profecía. La lengua que los seres humanos nos logran mantener tan poco bajo dominio debe ser embellecida. Fuertes principios de conciencia por la ley de amor hacia Dios y al hombre. La lengua dice que los seres humanos nos logran mantener tan poco bajo dominio deben ser embellecidas. ¿Y por qué la lengua debe ser embellecida? Porque cuando pronunciamos falso testimonio contra nuestro prójimo, se convierte en la lengua de Satanás. O nos convertimos en hijos de Satanás, porque el padre de la mentira es Satanás. También tenemos el libro de Patriarcas y Profetas en la página 317. El libro de Patriarcas y Profetas 317. Vamos a leer mencionando el 9º mandamiento. Dice: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. La mentira acerca de cualquier asunto, todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo, están incluidos en este mandamiento. O sea que cuando mentimos, estamos violando el 9º mandamiento. La falsedad consiste en la intención de engañar. Mediante una mirada, un ademán, una expresión del semblante, se puede mentir tan eficazmente como si se usaran palabras. Hasta los actos, hasta la actitud de la persona, cómo se comporta, implica que está mintiendo, y con ese acto puede violar el 9º mandamiento. Porque la intención viene de la mente, la intención viene del corazón. La falsedad consiste en la intención de engañar mediante una mirada, un ademán, una expresión del semblante. Se puede mentir tan eficazmente como si se usaran palabras. Toda la exageración intencionada, escuchen bien, mis queridos hermanos, toda la exageración también se considera una mentira. Porque existen obreros que no sienten el amor por Dios, que no sienten el amor por sus hermanos, pero lo hacen por ganar fama y dinero. Dice: toda exageración intencionada, toda insinuación o palabras indirectas dichas con el fin de producir un concepto erróneo o exagerado. Hermanos, hemos estado pecando, sin duda.
Y a ese pecado se acarrea una desgracia a nuestra vida espiritual. Hasta la exposición de los hechos de manera que den una idea equivocada. Dice, hasta la exposición de los hechos de manera que den una idea equivocada. Todo esto es mentir. Noten lo que dice el espíritu de profecía. Todo esto es mentir. Este precepto prohíbe todo intento de dañar la reputación de nuestros semejantes por medio de tergiversaciones o suposiciones malintencionadas, mediante calumnias, chismes, hasta supresión intencional de la verdad hecha con el fin de perjudicar a otros, es una violación del 9º mandamiento. Hermanos, con razón, Dan no se considera en las 12 tribus de Israel en el libro de Apocalipsis. Porque la mala intención que tenía Dan era hacer caer, así como la serpiente, a su hermano. Dice, este precepto prohíbe todo intento de dañar la reputación de nuestros semejantes. Por medio de tergiversaciones, o sea, tergiversar lo que dijo esa persona, acomodarlo a lo que él quiere. O suposiciones. A veces decimos, creo que esta persona está practicando esto. Y lo condenamos como si fuera verdad. Malintencionadas, dice, ¿no? Mediante calumnias. Cuando calumniamos muchas veces, sin conocer la vida de los otros hermanos, de nuestros semejantes, muchas veces calumniamos. La calumnia se convierte en un pecado que viene de parte de la mentira. También vemos hasta la supresión intencional de la verdad, dice, ¿no? Hecha con el fin de perjudicar a otros, es una violación del 9º mandamiento. Muchas veces tenemos o hacemos algo intencional para malograr la vida de nuestros hermanos. En un momento de cólera podemos hacerlo, pero estamos en peligro porque estamos pecando, mis queridos hermanos. No hagamos lo que el diablo está haciendo en esta tierra. Permitamos que Dios maneje nuestra ira y nos lleve a conocer lo maravilloso que es su verdad y nos haga libres. También tenemos el libro de Santiago, capítulo 5, verso 12. Vamos a buscar el libro de Santiago, capítulo 5 y el verso 12. Buscamos ahí en tu Biblia el libro de Santiago, el capítulo 5 y el verso 12. Entonces la palabra dice lo siguiente: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, y que vuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Hablar por demás nos puede llevar a la mentira. Hablar por demás puede ser un gran peligro para nosotros. Dice, hijos e hijas de Dios, en la página 66, párrafo 4 y párrafo 5. Vamos a leer. Jesús enseña que la verdad exacta debe ser la ley del hablar, sea vuestro hablar. Sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Estas palabras condenan todas las frases. Dice, interjecciones insensatas que rayan profanidad. Condenan los cumplidos engañosos, el disimulo de la verdad, las frases lisonjeras, las exageraciones, las falsedades en el comercio que prevalecen en la sociedad y en el mundo de los negocios. Hermanos queridos, cuán importante es conocer y saber que muchas veces cuando nosotros
disimulamos, cuando muchas veces nosotros hacemos exageraciones en nuestra vida que llevamos, exageramos porque a veces no sentimos lo que realmente está sucediendo en nosotros. Y exageramos para ver que alguien nos pueda aplaudir, de repente nos pueda mencionar que somos buenos cristianos. Dice que esto se convierte en una mala actitud. Entonces, que prevalecen, dice, en la sociedad y en el mundo de los negocios. Muchas veces en los negocios hacemos esto. Estamos engañando, estamos mintiendo. Enseñan que nadie puede llamarse veraz si trata de aparentar lo que no es, o si sus palabras no llevan, dice, el verdadero sentimiento de su corazón. Quiero repetir, enseñan que nadie puede llamarse veraz si trata de aparentar lo que no es, o si sus palabras no llevan el verdadero sentimiento de su corazón. Podríamos muchas veces decir que si nosotros no hacemos esto, pues en verdad no ganaremos. Si nosotros no practicamos esto y no nos mezclamos con el mundo, entonces no seremos reconocidos por la sociedad. Pero ¿a quién le importa eso? Lo importante es que quedemos bien con el Señor. Aun cuando tengamos enemigos y no seamos reconocidos por este mundo, a nosotros no nos debe importar. Lo importante es estar bien con el Señor. Y si en los negocios o en la vida cotidiana que llevamos nos encontramos con estas dificultades en la cual nuestros labios quieren pronunciar una calumnia, una mentira, o exageramos en algún momento de pensar de que estamos haciendo bien, hagamos un alto. El Señor quiere que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Entonces, queridos hermanos, yo quisiera terminando leyendo el libro de Romanos. Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 6 y el verso 16. El libro de Romanos capítulo 6 y el verso 16. Encontramos algo muy interesante en la palabra del Señor, donde nos amonesta a tomar una decisión. Porque cada vez que nosotros hablamos o pronunciamos, nuestras palabras nos pueden condenar. Dice el capítulo 6 y el verso 16, ¿no sabéis que si os sometáis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El apóstol dice, ¿no saben que a quien obedecen nuestros corazones, nos hacemos esclavos de ellos? Si nosotros estamos practicando la mentira, si nosotros lo hacemos muchas veces para defender a alguien, para que otro pueda tener, para que otro tenga la oportunidad de ser feliz, quizás no tenga en algún momento perdón porque estamos pecando contra el Señor. Dice, lo vuelvo a repetir, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Hermanos queridos, la palabra nos da a conocer grandes cosas que muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta. Yo quisiera leer el libro de Mente y Carácter en el tomo 2, en la página 534. Mente y Carácter, tomo 2, 534. Ya voy terminando. Y vamos a leer el párrafo 2. Siervos del pecado, dice el subtítulo. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? Lo mismo que estamos mencionando en la palabra. Si servimos al pecado, no podemos servir a Cristo. El cristiano sentirá las incitaciones del pecado, porque la carne
codicia contra el espíritu, pero el espíritu batalla contra la carne, manteniéndose en una lucha constante. Aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo. La debilidad humana llega a unirse a la fortaleza divina y la fe exclama: mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Entonces, dice que la debilidad humana llega a unirse a la fuerza divina, si es que nosotros queremos vencer este hábito que tenemos, porque nuestros hijos lo practican, nuestros vecinos lo practican, la sociedad en la cual vive con nosotros en este mundo lo practica, el diablo lo practica, y nosotros debemos ser la diferencia. La mentira no es de Dios, la mentira es de Satanás. Dice el libro de Hechos 5, 3 y 4. El libro de Hechos 5, 3 y 4. Ustedes saben esta historia, de alguna manera lo han leído. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hay un momento que esa mentira es peligrosa en nuestra vida. Puede ser maldición para nosotros. Dice: al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Se trata de la historia de Ananías y Zafira, dos personajes que vendieron alguna posesión, pero mintieron contra el Espíritu Santo. El Señor se resintió al punto que fueron muertos en ese mismo instante. Que no suceda eso con nosotros, que la mentira no sea parte de nuestra vida. También el libro de Proverbios capítulo 12, verso 22, quisiera terminar con estos párrafos que son muy importantes, no quiero dejar pasar por alto. El libro de Proverbios capítulo 12, verso 22. Dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Tengamos los labios de verdad. Los que practican la mentira no le agradan a Dios. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. El Señor abomina, aborrece los labios mentirosos. Por eso Ananías y Zafira cayeron muertos en ese mismo instante. También dice el Salmo 31, 18. Vamos a buscar el libro de Salmo, el capítulo 31 y el verso 18. Dice: enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Enmudezcan, dice, los labios mentirosos. En otras palabras, el Señor nos está diciendo: cállense, cierren la boca cuando van a decir mentira. Y terminamos con Efesios capítulo 4, verso 15. Efesios capítulo 4, verso 15. El libro de Efesios, el capítulo 4 y el verso 15. Entonces la palabra dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en el amor de la verdad, en el amor que es Cristo. Y dejemos que el Espíritu del Señor nos acompañe en todo momento de nuestras vidas. Hermanos queridos, la mentira es un daño que malogra la mente. Cada vez empezarás a mentir poco, quizás, pero un día te darás cuenta que ya no has mentido poco, has mentido bastante. Una pequeña mentira te llevará a tener una mentira más grande, sin darte cuenta que a través de esta mentira estás violando el 9º mandamiento. Y Satanás está orgulloso de ti porque estás haciendo la obra de Satanás.
En esta oportunidad que el Señor te acompañe, que el Señor nos acompañe para escudriñar las Escrituras y que todo lo que digamos y hagamos sea de acuerdo a su voluntad. Hay algo que viene a mi mente de escuchar de estos personajes que estaremos hablando en un próximo video. El fin justifica los medios. Dijeron que la mentira no puede ser tan grande si se hace para algo bueno. Y la palabra dice, la palabra de estos enemigos de la verdad, que el fin justifica los medios. Si el fin justifica los medios, entonces Dios también es un Dios de mentira. Es un Dios de pecado. Pero la Biblia no registra eso. La Biblia registra de un Dios de amor, de un Dios que prevalece en la verdad y nos liberta de la verdad, nos liberta del pecado y nos lleva a la verdad. Un abrazo donde ustedes se encuentren, no se olviden de compartir. Que Dios los bendiga. Nos encontramos en un próximo video. Bendiciones.